¿Qué tal? Buenos días. Por favor, ¿me podrían confirmar si pueden escucharme correctamente y si pueden ver mi pantalla? En este momento tengo la presentación que dice distribución global y si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla correctamente, ahí en el panel de preguntas, por favor ponerme ahí el comentario, por favor, para poder empezar. Muy bien, vamos a empezar entonces este webinar. Eh, en este webinar les voy a mostrar la parte fundamental de los sistemas de detección de incendio y pues cómo pueden salvar vidas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los sistemas de incendio, vamos a hablar de los sistemas que existen, vamos a hablar de los periféricos que nosotros podemos conectar, cómo se comunican entre ellos, etcétera. Entonces vamos a estar tratando de ver a grandes rasgos cómo funcionan estos sistemas y pues cómo logran eh, salvar vidas, ¿verdad? Que es bien importante, o ese es el propósito de este tipo de sistemas. Entonces vamos a dar inicio. El propósito, entonces, lo que vamos a decir es detectar, alertar y evacuar. Principalmente es salvar vidas, ese es el objetivo principal. Sin embargo, ya los nuevos sistemas o también los sistemas que son, por ejemplo, que también tienen la parte de extinción, ellos también podrían incluso salvar el recinto, ¿verdad? Eh, Primero las vidas, pero también a lo mejor el inmueble, o a lo mejor si tenemos ahí servidores donde hay mucha información invaluable, pues también este tipo de sistemas pueden ayudar a guardar o a salvaguardar este tipo de sitios. Muy bien, entonces eso es bien importante saber que esos equipos son para salvar vidas. De ahí que sepamos bien cómo conectar, que sepamos bien cómo programar, que sepamos bien qué tipo de cable usar. ¿Sale? ¿Por qué? En el peor de los casos, si no se conectó bien, si no se configuró bien, no suena la sirena, por ejemplo. Sí hay una activación, pero no suena la sirena, pues las personas que estén ahí no se van a dar cuenta y probablemente pues ocurra una tragedia. Entonces, eso es lo que se pretende evitar. Ok. Ahora, es bien importante conocer las etapas del fuego. Son cuatro. Ajá. La etapa uno, que la vemos a la derecha, es la etapa incipiente. En esta etapa apenas comienza el fuego. De hecho, ni siquiera podemos lograr visualizar humo como tal o no podemos visualizar algún tipo de flama. Empiezan unas partículas muy pequeñas ya como tal a generar, van a empezar a generar el fuego. Ahora hay detectores que son muy buenos y que pueden entrar en esta etapa. Esos detectores son por aspiración. Como ustedes pueden ver, se coloca lo que es una tubería. Esta tubería lleva algunos orificios que están aspirando el aire. Entonces, estas partículas que apenas empiezan a generarse, las detecta el detector y con ello te puede dar una prealarma, te puede dar una alarma. ¿Esto para qué? Pues es en lugares, como yo les comentaba, donde se quiere salvaguardar incluso el recinto. A lo mejor yo les decía, pues hay recursos invaluables. Entonces, este tipo de detectores te pueden ayudar, pero a muy temprana etapa, ¿verdad? La etapa uno. Sí son un poco más costosos, pero te van a ayudar precisamente a eso. Pues va a depender mucho de lo que necesite el cliente. La etapa 2, aquí ya entra los detectores de humo que nosotros conocemos, los tipo spot o los tipo puntual, los que por lo general vemos en todos lados. Este tipo de detectores ya requieren de más cantidad de humo para poder activarse.
Aquí ya es visible, ¿verdad? La etapa 3, por ejemplo, entraría la etapa de flama. En esta etapa hay detectores que son de flama, incluso hay incendios donde los equipos que se están quemando no generan humo, pero sí generan flama. Entonces habrá aplicaciones muy específicas donde no podamos utilizar los detectores de humo puntual y necesitemos los de flama. Pero entonces aquí ya necesitamos que el fuego ya esté avanzado. Y bueno, la última etapa se llama alta temperatura. En esta etapa se van a activar los detectores de temperatura y o los rociadores, ¿verdad? Estos tipos de rociadores tienen como un termómetro que cuando se activan se libera el agua. Ahora, pues ya es cuando prácticamente ya se está quemando todo. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo creen que pase desde la etapa incipiente hasta alta temperatura? Realmente va a depender mucho del sitio, ¿verdad? Pueden ser segundos, pueden ser minutos o pueden ser horas, pero realmente lo que va a depender ahí es del combustible, va a depender del oxígeno, va a depender de la propagación, cómo esté internamente. Ahora, de aquí nosotros podemos partir para poder ofrecerle al cliente alguna solución. A lo mejor este cliente dice, mira, yo necesito que estos servidores sí se queden o necesito esta información, no necesito que se lleguen a perder. Entonces podemos ofrecer la tapa incipiente, podemos ofrecer los detectores por aspiración o a lo mejor son oficinas o a lo mejor ahí tienen a lo mejor, no sé, algún tipo de material que no se quema tan fácilmente, quizá nos conviene entonces los tipo spot, pero a lo mejor son máquinas que producen o generan cierto calor, sin embargo, si estas máquinas se llegan a empezar a quemar, nos convendría quizá el de flama. Entonces, pues va a depender mucho del proyecto, ¿verdad? No siempre se utilizan los tipo spot, que son los de la etapa latente. Habrá aplicaciones donde podemos combinar incluso. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos. Lo que sí también quiero aclarar es que hay dos tipos de sistemas. Están los sistemas que detectan y te avisan, ¿verdad? Detectan y te avisan. A esos son los sistemas, digamos, más básicos. Y están los otros sistemas que detectan, te avisan, pero también ellos te ayudan a extinguir. Entonces, hay dos sistemas. Es importante saberlo porque no todos los sistemas de detección de incendio pueden extinguir. Tienen que estar certificados para poder hacer eso. Sin embargo, en la mayoría, pues se puede hacer. Perfecto. Vamos a ver los elementos de un panel de control de incendio. Son muy básicos, pero nos vamos a adentrar un poquito más en ellos. Como podemos ver, es un controlador principal con las dos fuentes de alimentación, la primaria que es la corriente alterna, la secundaria que son baterías, siempre son dos baterías. ¿Esto por qué? Porque los sistemas trabajan a 24 volts y necesitamos dos baterías. Las baterías vienen a 12 voltios. Entonces, de entradas vamos a tener los detectores, ya sea los de humo, temperatura, tenemos, por ejemplo, las estaciones manuales y de salidas, por lo general, tenemos las sirenas, las luces estroboscópicas, las bocinas, las campanas, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo diferenciar este tipo de sistemas. Hay dos, en general, hay dos sistemas que se conocen en la parte de detección. El primer sistema, el más básico, incluso el más económico, es el sistema convencional. En el sistema convencional nosotros podemos conectar dispositivos que sean convencionales. En este caso nosotros vamos a encontrar la especificación por zonas. Vamos a ver que en el convencional vamos a encontrar panel de 2 zonas, panel de 4 zonas, panel de 10 zonas. Las zonas son estos circuitos donde vamos a conectar hasta 18 detectores, esto por norma. De esos 18 detectores, por ejemplo, aquí en esta imagen yo tengo 5 detectores en la zona 1, 5 detectores en la zona 2. Si uno de ellos se activa, yo no sé cuál fue, solo sé que fue la zona 1, ¿verdad? O la zona 2, ¿verdad? Si cualquiera de ellos se activa o dos de ellos se activan, yo no sé cuál de ellos fue, simplemente sé que se activó la zona
2. Entonces, estos sistemas son económicos, sin embargo, pues presentan este detalle, ¿verdad? Que a lo mejor, dependiendo del tipo de aplicación, puede ser que ni siquiera sea interesante saber cuál de ellos se activa. O sea, ya nada más quiero saber que se activó la zona uno o la 2. Entonces, con eso me es suficiente. Si son sistemas pequeños. Pero, ¿qué pasa ya con el sistema direccionable? En el sistema direccionable, en un solo circuito, yo puedo conectar todos los dispositivos y en este caso estos dispositivos llevan un número de serie, por ejemplo, o una dirección. En esa dirección, nosotros vamos a saber cuándo se active específicamente uno de ellos. Si se activó el número 5, yo sé en el sistema, acá en el display, me va a marcar exactamente que se activó el 5. En este caso ya no se conocen como zonas, aquí se le conoce como puntos. ¿Por qué puntos? Porque estos puntos pueden ser detectores o pueden ser módulos. Ok, vamos a verlo ahorita más a profundidad. Todas las preguntas que vayan saliendo me las van haciendo ahí en el chat. De todos modos, les comparto ahí mi correo por si tienen alguna otra duda. Fíjense bien, sistema convencional es compatible solo con detectores y estaciones manuales convencionales. La ventaja aquí es que estos detectores y estaciones manuales convencionales pueden ser de cualquier marca. Por ejemplo, si tú compraste un panel Firelight, ¿verdad? De la marca Firelight, como vemos acá, el MS2, el MS4, pero a lo mejor tus detectores son de otra marca, puede ser System Sensor, puede ser Hikvision, puede ser Ademco, etcétera. Tus detectores son de otra marca y tus estaciones manuales también son de otra marca. Sí van a ser compatibles, ¿vale? Esa es una de las ventajas, sí son compatibles. Ahora, también estos sistemas son compatibles con cualquier sirena y estrobo o luces estroboscópicas. Como les comenté, no se puede saber exactamente qué detector se activó, y bueno, está limitado en capacidad y funciones especiales. Sin embargo, pues para aplicaciones muy pequeñas o proyectos pequeños, yo creo que esto es más que suficiente, no se requiere de más. Entonces, una desventaja es que no guardan eventos. Eso sí, ¿verdad? No guardan eventos. Ahora, fíjense bien con respecto a los sistemas convencionales. Ajá. En el caso de los sistemas convencionales, yo puedo tener, por ejemplo, este panel de 4 zonas. En la zona 1 tengo detectores de humo. En la zona 2 tengo detectores de temperatura. En la zona 3 tengo estaciones manuales. Y en la zona 4 a lo mejor tengo las válvulas de flujo de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en estos casos? Simplemente hacemos la conexión, pero no vamos a combinar detectores en una misma zona. Es decir, cada zona debe llevar solamente un tipo de detector. Esto es recomendable, ¿verdad? Recomendable. ¿Por qué? Porque ya sé que si se activó un detector de humo o si se activó la zona 1, sé que fue un detector de humo. Pero si se activó la zona 4, ya sé que fue por flujo de agua, se activó ahí un rociador. Entonces, es importante separarlos, ¿no? En este caso. Al final ustedes están viendo aquí un dibujo de perdón, estamos viendo aquí el dibujo de un elemento, es una resistencia. Esta resistencia lo que hace es supervisar el cableado. Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el detector número 2 se llega a desconectar, lo llegan a quitar, etcétera? Pues el sistema, gracias a esta resistencia, me va a avisar. Me va a avisar de que este detector no está conectado o con la zona 1 tiene un problema. Ok, lo mismo para las otras zonas. En el caso de los circuitos de notificación, los conocemos como NACs. Esos circuitos de notificación, nosotros vamos a poder conectar varias sirenas o luces estroboscópicas. Al final también se coloca esta resistencia. Y nuevamente, esto es para supervisar el cableado. ¿Qué pasa si por alguna razón un roedor o por alguna instalación mal no quedó un cable? Pues al final el sistema me tiene que avisar, ¿verdad? Me tiene que decir, oye, el NAC número 1 tiene un problema porque no veo la resistencia. Entonces ya se revisa la conexión. Cuando ya quede todo bien, el sistema ya deja de avisarte que hay un problema y por lo tanto pues el sistema funciona correctamente. Ahora, las cantidades de detectores, yo les comenté por norma 18 detectores por zona.
¿ok? Las cantidades de sirenas ahí sí puede variar. ¿De qué depende? Va a depender mucho, por ejemplo, del área a cubrir, va a depender de la distancia, va a depender del calibre del cable que vamos a utilizar, ¿ok? Pero digo, a grandes rasgos, un sistema convencional lo vamos a encontrar así. Ahora, ¿qué pasa con el sistema direccionable? En el caso del sistema direccionable, ojo aquí, compatible solo con detectores, estaciones manuales y módulos direccionables de la misma marca. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un panel de la marca Firelight, los detectores que yo vaya a colocar, las estaciones manuales y los módulos tienen que ser también de la misma marca Firelight. Si yo compro un panel de la marca Silent Night, nuevamente igual, ¿verdad? Los detectores, estaciones y módulos tienen que ser de la misma marca. Sin embargo, se pueden conectar dispositivos convencionales a través de módulos de la misma marca. Lo vamos a ver más adelante, pero al final, si yo compro un detector o ya tenía el cliente un detector convencional de otra marca y te está pidiendo actualizar su sistema, nosotros sí lo podemos hacer simplemente colocando un módulo. ¿Ok? En este caso, las sirenas y los estrobos prácticamente es compatible con cualquier marca. En un sistema direccionable sí se puede saber exactamente qué detector fue el que se activó. Aquí sí se puede. Y bueno, aquí en este caso yo aplicaría para proyectos medianos y grandes. Ok, nuevamente aquí se conocen puntos. Los detectores, los módulos o las estaciones manuales corresponden a un punto. Por ejemplo, yo tengo un panel de la marca Firelight que es el ES50XI. Este panel es de 50 puntos. Quiere decir que soporta ya sea 50 detectores, estaciones manuales o módulos. La combinación de estos tres, pero máximo 50. Después está el ES200XI. Este soporta 198 puntos. En este caso, la mitad de esos puntos son para detectores y la mitad es para módulos. 99 detectores, 99 módulos, ¿no? Y así podemos ir dando ejemplos de cada uno de los paneles. Ahora, así se ve un sistema direccionable. En un solo circuito eléctrico podemos conectar los detectores que son convencionales, ya sea de humo o de temperatura, las estaciones manuales, pero también podemos conectar estos módulos. Los módulos existen tres. Existe, por ejemplo, el módulo de control. Este módulo te sirve para poder conectar sirenas, más sirenas. El panel solito ya las puede controlar. Sin embargo, si tenemos distancias muy grandes o distancias lejanas, puede ser que el panel no pueda llegar hasta allá y necesitemos de la ayuda de un módulo de control, ¿no? Entonces, por eso lo podemos hacer, o por cantidad, quizá no es tan lejano, pero por cantidad. Entonces, o por cableado. La otra es por cableado, ¿no? En lugar de llevar más cable para conectar las sirenas, pues del mismo cableado que ya tengo con el circuito, de ahí conecto un módulo y del módulo conecto las sirenas. Hay otro módulo que es un módulo de monitoreo. Este módulo recibe cualquier sensor que sea convencional y lo puede añadir al sistema. De esta forma, aunque este es convencional, el sistema va a poder diferenciarlo y va a poder saber cuál fue el que se activó. Hay un tercer módulo que se conoce como el módulo de relevador. Este módulo nos va a servir, por ejemplo, para hacer apertura de puertas, para hacer llamado de ascensores, para poder apagar sistemas de aire, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, así se ve un sistema que sea direccionable. Ahora vamos a hablar de los detectores de fuego. Existen los detectores tipo spot o puntual que sirven para detectar en un área específica. Normalmente son los de calor y los de humo, o hay los que combinan ambas tecnologías. Detectores lineales, en este caso, son los detectores que tienen un haz de luz. En este caso vamos a hablar ahorita de este, pero estos detectores nos sirven para áreas grandes como hangares, como teatros, como centros comerciales. Los sistemas de muestreo de aire, como ya lo habíamos comentado, son los sistemas que están aspirando este aire y lo que hacen es analizarlo en una cámara. Lo hacen a través de esta tubería y de esa forma te pueden dar un aviso mucho antes, ¿no? Que los otros dos. Entonces, ok, hablando de los detectores de humo,
de fuego automáticos tipo spot. Están estos que son los fotoeléctricos, los de ionización, los térmicos y los de ducto. Ajá. Eh, funcionan muy similar, vamos a explicarlos. En el caso de los que son detectores de humo, trabajan por el principio de la dispersión de la luz. Lo que tienen internamente son dos diodos. Estos diodos, uno es emisor y el otro es receptor. Lo que está pasando es que cuando entra el humo en la cámara, lo que va a hacer es que va a reflejar esta luz es una luz infrarroja, no se ve, pero cuando el receptor recibe la luz, en ese momento hay una detección de alarma. Eh, ahora, aquí hay una desventaja y es que puede ser que por polvo, a lo mejor en el sitio están trabajando con polvo, puede ser que por eso nos dé una falsa alarma. ¿Ok? Eso sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de casos? Dar un mantenimiento preventivo, a lo mejor limpieza cada 6 meses, etcétera. Hacer pruebas periódicas, ¿no? Si nosotros destapáramos uno de ellos, lo veríamos así. Esta sería la cámara donde está el sensado, la cámara de sensado. Ahora, fíjense bien, la parte de ubicación de detectores. Esto es bien importante, esto es yo creo que lo más importante para la parte de cotización, porque si en el sitio, ¿verdad? No es lo mismo que le digas al cliente, ah, sí, te voy a instalar 20 sensores, porque tú creíste que con 20 era hasta sobraba, ¿no? Pero resulta que el sitio necesitaba más, necesitaba 30 o necesitaba 40. Entonces, por darle a lo mejor un precio muy económico, no estás cumpliendo con la norma. ¿Qué dice la norma? La NFPA 72 dice que todos los sitios o todos los recintos deben de tener cobertura total, sale tal cual así, debe tener cobertura total. ¿Y cómo sé si tengo cobertura total? Bueno, en el caso de los detectores de humo, nosotros podemos plantarlos, podemos crear estas áreas de detección, que son estos círculos que los vemos punteados, ¿verdad? Esos círculos tienen un radio aproximado de 4.5 metros. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de estos círculos, nosotros al sobreponerlos, vamos a lograr lo que es la detección total. Si yo separara uno de ellos o si yo quitara uno de ellos, ya no tendríamos la cobertura total y por lo tanto ya no se estaría cumpliendo con la norma. Es importante saber que si ustedes se quieren dedicar a la parte de instalación de este tipo de detectores, sí les recomiendo entrar a un curso específico que es la NFPA 72, donde ahí sí les enseñan cómo trabaja la norma, qué recomendaciones tiene tanto para los detectores de humo, los de calor, las estaciones manuales, las sirenas, los estrobos, etcétera, ¿no? Les ayuda muchísimo porque a partir de ahí ustedes pueden realizar unos buenos diseños de los sistemas. Y con ello, al tener un diseño óptimo, pues tienen la cotización mínima, ¿no? Que requiere el cliente. Entonces es importante eso. Si dependemos de altura, si no dependemos de altura, ¿no? Por ejemplo. Ahora, están los dispositivos de iniciación manual, que realmente sería la estación manual de alarma de incendio. De estas estaciones manuales existen de una acción y de doble acción. La que estamos viendo es de doble acción. ¿Cuál es esa doble acción? Primero tenemos que presionar, push in, y después tenemos que jalar hacia abajo, ¿verdad? El pull down. Entonces, esa es la doble acción, presionar y bajar. Entonces, hay otras que son de una simple acción, que simplemente jalamos o alamos y ya, ¿verdad? Ya tenemos la activación. Ahora, también la norma recomienda ahí la instalación, ¿verdad? La altura a considerar de acuerdo a la NFPA 72 no debe ser menor a 42 pulgadas o 1.07 metros, ni mayor a 1.22 metros con relación al piso terminado. También por ahí hay más recomendaciones de que no debe estar a más de 1.5 metros de la puerta. Si tenemos puertas mayores a 12 metros, se deben de colocar dos. Si tenemos un trayecto, por ejemplo, mayor a 60 metros, debemos de colocar otra.
Hay muchas recomendaciones, ¿no? Que se van a utilizar, pero ¿para qué me sirven estas? Pues realmente si yo ya me di cuenta que está pasando algo, pues no me espero que se activen los detectores, ya de una vez doy el aviso y con eso ya podemos notificar a los demás para que evacúen. ¿Ok? Entonces, esta parte de saber a qué distancias se debe instalar cuántas, como les recuerdo, eso está en el curso de la NFPA 72. Ahora, fíjense bien, tipos de dispositivos de notificación. En el caso de los dispositivos de notificación, vamos a encontrar los audibles y los visuales. En los audibles están las bocinas, las sirenas, las campanas, los altavoces. En los visuales, las luces estroboscópicas. Entonces, en el audible, por lo general, este tipo de sistemas puede ser que la sirena, por ejemplo, ya tiene predeterminado un sonido que le llamamos temporal 3. Ese temporal 3 es que suena, se apaga, suena, se apaga y da un tiempo de pausa más largo y otra vez, ¿verdad? Empieza. Entonces, ese se conoce como temporal 3. Está comprobado que las personas reaccionan diferente cuando lo escuchan. Las campanas son las típicas que vemos ahí en las películas cuando se activan los rociadores. Los altavoces a lo mejor nos pueden ayudar, tanto las bocinas como los altavoces nos pueden ayudar para dar mensajes de voceo. Esto es cuando ya necesitamos dar un mensaje de evacuación, decirle a las personas a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, dar instrucciones, ¿no? De evacuación. Entonces, esas serían como las diferencias. Hay de las que son para pared, están las que son para techo y combinaciones, no solamente sirena, solamente estrobo, combinación de ambas, en color rojo, en color blanco, etcétera. Ahora, este tipo de sirenas van a ser compatibles con tanto con los sistemas direccionables como los convencionales de cualquier marca. Entonces, por este lado no va a haber ningún problema. En el caso de la posición, ¿verdad? Ya sea por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de instalación. En este caso estamos hablando, pero de las luces estroboscópicas. En el primer caso, si ustedes se fijan, tenemos 4 luces estroboscópicas configuradas a 30 candelas. De acuerdo a la ficha técnica, esas 30 candelas cubren, vamos a ponerlo así, un cuadrado de 9.1 metros. Entonces, si yo coloco las sirenas en la parte de en medio, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos 4 esquinas en la figura 2, ¿verdad? Tenemos 4 esquinas que no están cubiertas. Y habíamos quedado que, de acuerdo al NFPA, tenemos que tener cobertura total. Pero si estas mismas sirenas, o perdón, en este caso luces estroboscópicas, las colocamos en esta forma, ¿sale? En esta forma, como en la primera imagen, vamos a poder ver que tenemos cobertura total e incluso tenemos traslape de ellas mismas. Por lo tanto, aquí sí estamos cumpliendo con la norma. Como pueden ver, la posición es muy estratégica. Yo creo que a todos nos ha tocado ver que siempre vemos la sirena, perdón, vemos la estación manual al lado de la puerta y arriba vemos que está la sirena con la luz estroboscópica. Muchos por ahí comentan que eso es para que las personas sepan por dónde salir, ¿no? Que vean la luz y que sepan por dónde salir. Realmente la NFPA no lo recomienda así. No hay una parte donde te diga, si pones una estación manual, arriba debe de haber una sirena. No, esa no es una recomendación de ellos. Esa es una práctica que se ha ido copiando, que se ha ido pasando de instalador en instalador. Sin embargo, la NFPA sí te sugiere que tengas cobertura total y que revises si de acuerdo a las candelas que está configurada vas a poder cubrir todo. Entonces, pues es importante saber todo esto, ¿no? Perfecto, vamos a hablar de otros tipos de detectores. Hablando de los detectores por obscurecimiento de la luz, tenemos los que son del tipo BIM o tipo haz de luz. En este caso se requiere de un transmisor y de un receptor, pero la ventaja es que vamos a tener áreas muy grandes.
En el caso de los de tipo spot, si recuerdan, el radio era de 4.5 metros aproximadamente. Quiere decir que ellos cubren una área de 81 metros cuadrados aprox. En el caso de los OSID, perdón, de los tipo BIM, vamos a ver que cubren distancias incluso de hasta 100 o 150 metros con, hacia los lados, ¿verdad? Con distancias de 9 metros hacia los lados, 18 metros en total y 100 o 150 de largo. Ese tipo de detectores, las nuevas tecnologías o la nueva tecnología se llama OSID. En esta imagen ustedes pueden ver uno de los que tiene reflector. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo equipo está el transmisor y el receptor y simplemente del otro lado vamos a colocar un reflector. Ventaja de esto, pues el cableado, ¿verdad? Ya no tenemos que llevar cableados al otro punto. A lo mejor en mantenimiento es mucho más sencillo porque ya nada más tenemos que operar de un solo lado. ¿Para qué me sirve este tipo de dispositivos? Lugares que tengan, alturas mayores a los 8 metros, por lo general ahí ya no vamos a utilizar los tipo spot o los tipo puntual. ¿Por qué? Simplemente pues porque es muy difícil acceder a ellos. No sé si les ha tocado ir a cines y en los cines colocan, yo he visto en cines con los detectores de humo puntual. Entonces, no están en medio, están como en las orillas, por lo tanto no están cumpliendo con la norma porque no están cubriendo en su totalidad, pero los pusieron ahí pues porque en medio están todas las butacas y los asientos y pues no pueden acceder a ellos, ¿no? No hay forma. Entonces, pues por eso se utilizan los OSID. A lo mejor es un hangar, a lo mejor es un teatro, a lo mejor es un cine, un centro comercial, una nave industrial, etcétera, ¿no? Y podemos utilizar todo este tipo de detectores. ¿Qué ventaja tienen los OSID contra los sistemas tradicionales? Los OSID tienen la capacidad de detectar cuando es una obstrucción, cuando es polvo o cuando realmente es humo. ¿Cómo lo logran? Porque tienen dos tipos de rayos. En este caso, tienen un rayo ultravioleta y tienen un rayo infrarrojo. Los anteriores o los de la competencia nada más tienen el rayo infrarrojo. Lo que va a pasar con los de los anteriores es que como nada más tienen un rayo infrarrojo, si ese rayo infrarrojo se obstruye o si es polvo o si es humo, en los tres casos te da una alarma, te da una falsa alarma. Pero en el caso de los SID no. Un OSID, por ejemplo, si tiene una obstrucción como una escalera, un montacargas o algo, en este caso él tiene una salida que es salida de problema, no de alarma. Esa salida de problema no activa las sirenas, nada más al panel. En el panel vas a ver allí algo que te está diciendo, oye, hay un problema. O si es polvo también, ¿verdad? Si hay mucho polvo en el lugar, él también te va a decir, hay un problema, no hay una alarma. Y cuando realmente sea humo, en ese caso sí nos va a generar una alarma, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas grandes. ¿Qué otra ventaja tiene? Como son distancias grandes, muchas veces la estructura del lugar se mueve. Si pasa una mula, si pasa un camión de carga, etcétera, se mueve la estructura y con esos pequeños movimientos a distancias grandes, esos rayos se empiezan a desalinear, ¿verdad? Y en los sistemas anteriores, pues generaba falsas alarmas. En este caso no. Normalmente uno sí tiene un grado más o menos de tolerancia, ¿no? En caso de que se mueva la estructura. Un grado a distancias de 100 metros, pues créanme que es bastante. Ok, hay otro tipo de detectores que les pueden ayudar a complementar la parte de detección de incendio. Uno de ellos es el cable sensible al calor. Este cable es bastante útil porque este cable lo que hace es que tiene un cubrimiento, un aislamiento, pero este material es sensible al calor. Hay de diferentes temperaturas, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, los que son a 68 grados, hay otros a 88, hay otros a 135 grados Celsius. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a esa temperatura? Este material sensible al calor se va a derretir, lo que va a hacer que esos dos, los actuadores o esos dos cables, entren en corto. Ese corto lo que hace es que el panel lo detecta como una activación. Entonces, de esa forma podemos saber cuándo ya está ocurriendo algo.
pero las aplicaciones de este son bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un rack o tengo almacén de cajas de cartón, yo puedo enviar un cable que vaya haciendo un recorrido en toda la estructura. Si por alguna razón en algún punto se llega a quemar alguna de estas cajas, se va a activar este cable y por lo tanto nos va a dar el evento de alarma. Ahora, si yo quisiera saber a qué distancia se activó, imagínense que tenemos ahí 800 metros, 1 kilómetro de cable. Si yo quisiera saber a qué distancia se activó, hay un analizador, ¿verdad? Existe un analizador que nos puede decir a qué distancia se activó. Si no quiero ese analizador y nada más quiero saber si hay una alarma, sin problema lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos conectar directo al panel, no pasa nada. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Por ejemplo, las bandas transportadoras que están en exteriores. En este caso, este tipo de bandas, pues no hay forma de colocar otro tipo de detector, ¿verdad? Al estar en el exterior no hay forma. Entonces, por lo tanto, pues se coloca este tipo de cable. O en las charolas, donde nosotros, por ejemplo, llevamos el cableado estructurado, llevamos los cables de alimentación. Por ahí tocó una vez un incendio en una radiodifusora, donde el incendio fue por un cortocircuito y el cortocircuito se generó en la parte de arriba. Tenían plafón falso y arriba del plafón falso iban todas las charolas con los cables. Entonces todos los detectores estaban por abajo del plafón. Entonces, y el incendio empezó en las charolas, ¿no? Donde va todo el cableado. Entonces ahí es una aplicación bastante útil donde podemos llevar este cable sensible al calor. En el caso de la detección por aspiración, lo que se va a colocar es un analizador y se va a colocar toda la tubería que va a realizar el muestreo de aire. ¿Ok? Esa tubería o ese diseño también se puede realizar de acuerdo a lo que cubren los detectores de humo. Habíamos dicho que cubren 4.5 metros de radio. Entonces nosotros podemos ir colocando la tubería de tal forma que cada uno de los orificios o los puntos de muestreo actuara como si fuese un detector de humo puntual. Entonces, se pueden tener, por ejemplo, hay sistemas que tienen hasta 4 tuberías independientes y de esas 4 tuberías, pues tienen longitudes de hasta 200 metros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos 200 metros nosotros vamos a poder tener ahí los puntos de muestreo de aire y con eso pues vamos a poder lograr detectar si hay un evento de incendio antes de que pase a la etapa 2, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Entonces, data centers, por ejemplo, son muy utilizados en data centers porque ahí pues tenemos todos los equipos, los servidores que tienen la información invaluable para la empresa, ¿no? Este tipo de equipos se puede instalar y se puede conectar directamente a un panel, ya sea convencional o ya sea direccionable. Ok, el anunciador remoto. El anunciador remoto sería un dispositivo solamente para los sistemas direccionables, ¿sale? Para los convencionales no existen. ¿Para qué me sirve? Realmente es como un teclado, vamos a ponerlo así, es como un espejo del panel. Lo que el panel esté mostrando, lo va a mostrar el anunciador remoto. ¿Pero para qué me sirve? Bueno, es que el panel lo vamos a instalar en un lugar seguro. Este va a estar en el cuarto de equipos, pero lo que es el anunciador, este anunciador lo vamos a tener donde está, por ejemplo, el lobby, donde están las personas encargadas, lo van a tener ellos. Para que puedan operarlo requieren de una llave. Hay muchas personas que ya se cansan, ¿verdad? A lo mejor de estar escuchando ahí los ruidos de que, oye, me está dando un mensaje de alerta, me está dando un mensaje de problema y lo empiezan a callar siempre. Entonces, normalmente lo podemos programar para que no lo puedan silenciar. Pero entonces de aquí ellos pueden hacer que una evacuación, pueden reiniciar el panel, pueden silenciarlo en caso de que haya un evento de alarma. Se pueden colocar varios anunciadores, a lo mejor si en el sitio hay 2 o 3 lobbies, por ejemplo, se pueden colocar 2 o incluso hasta 8 anunciadores remotos. ¿Ok?
Fuentes de alimentación auxiliares, esas fuentes, por ejemplo, nos pueden ayudar cuando el sistema ya por cantidad de sirenas, de estrobos o por distancias no puede alimentar más sirenas, no puede alimentar más estrobos, entonces utilizamos este tipo de equipos para alimentar, ¿no? O a lo mejor tenemos detectores que son puntuales o detectores que son convencionales, pues con esta fuente los podemos alimentar. ¿Cuál es la diferencia de esta fuente? Este tipo de fuentes también tienen que ir supervisadas. Tienen varias aplicaciones. Una de ellas es simplemente alimentar equipos, ¿no? Dar voltaje y dar corriente a equipos para que funcionen. Pero otra aplicación típica de estas es que funcionan como una extensión de los circuitos de notificación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una distancia muy grande, por ejemplo, aquí tenemos la distancia más lejana, que son 3 kilómetros. Si yo tuviera esa distancia y esa distancia desde el panel es imposible llevar voltaje hasta esta distancia. ¿Por qué? Pues porque va a haber caída. Por la distancia hay caída de voltaje y por lo tanto las sirenas o los estrobos no van a encender. Entonces, ¿qué hago? Coloco una sirena que me va a funcionar como si fuera una extensión, perdón, una fuente, y en esta fuente yo ya puedo colocar las sirenas o los estrobos, ¿no? Entonces, aunque aquí parece algo simple, pero es bastante potente utilizar este tipo de sistemas. De hecho, es muy común utilizar fuentes adicionales. Ahora fíjense bien, vamos a hablar de los módulos. Hay tres módulos, hay tres tipos de módulos, y los módulos solo sirven para sistemas direccionables. El primer módulo, el más común, es el módulo de monitoreo. Con este módulo yo puedo añadir sensores convencionales a sistemas direccionables. Cualquier detector que sea convencional. Si tú tienes, por ejemplo, una estación manual que es convencional, tienes un detector de humo que es convencional, el cable térmico que ahorita vimos, ese es convencional. Si tenemos, por ejemplo, el detector de aspiración, también es convencional. Estos que son los OSID, hay convencionales también. Cualquiera que se te ocurra que sea convencional, para agregarlo al sistema direccionable, simplemente colocamos un módulo de monitoreo. ¿Verdad? Y con eso ya lo podemos añadir sin ningún problema. El segundo módulo se le conoce como el módulo de control. Justamente se parece mucho al que acabamos de mencionar ahorita, lo de la fuente. Entonces, este módulo, ¿para qué me sirve? Con este módulo yo puedo activar sirenas o estrobos a distancias lejanas. En este caso, la activación la hace el módulo, pero la alimentación la tenemos que tomar de la fuente, ¿no? Entonces, para eso es la fuente. La fuente nos entrega o nos proporciona el voltaje, pero la señal de activación la recibe este módulo. Yo les decía, bueno, a lo mejor en lugar de estar enviando más cableado, pues simplemente colocamos uno de estos módulos y a partir de este módulo ya conectamos las sirenas o los estrobos. El tercer módulo se conoce como el módulo de relevador. ¿Para qué me sirve? En este caso, este tipo de módulo sirve para desactivar ascensores. Por ejemplo, si tenemos un evento de incendio en un edificio, ajá, y en este edificio sabemos que el evento inició en el piso número 2, lo que vamos a hacer es que el ascensor lo vamos a llevar al piso 1 y en el piso 1 lo vamos a desactivar. ¿Por qué? Porque las personas ya no pueden tomar, ya no pueden hacer uso de este ascensor, ¿verdad? Si por error una persona intenta ir al piso 2, pues se va a encontrar con que está incendiado, ¿no? Y pues obviamente no queremos eso, queremos evitar. Entonces, por lo tanto, nos puede servir esto para hacer activaciones de ascensores. Por ejemplo, si tenemos máquinas de aire que están inyectando oxígeno, sabemos que el incendio pues se genera o uno de los elementos, ¿verdad? Para el fuego, sabemos que es el oxígeno, el combustible y el calor. Entonces, si tenemos máquinas que están inyectando oxígeno, las vamos a parar. ¿Para qué? Para que este fuego no siga creciendo, ¿ok? O si tenemos estas máquinas que están
pasando el aire de un punto a otro, ¿verdad? Pues si ya tenemos gases que se están, ya hay algo que se está quemando y estos gases los estamos llevando a otras habitaciones, pues simplemente estamos intoxicando a las otras personas. O simplemente abrir puertas, liberar un electroimán tal cual, lo podemos hacer con este módulo. Entonces las aplicaciones de hecho son varias, aquí están. Por ejemplo, este tipo de los inyectores de aire, los dampers, ¿verdad? Este tipo de rejillas que también pueden direccionar este aire, las manejadoras de HVAC, la liberación de puertas, los sistemas, los extractores de aire, el llamado de ascensores, presurización, etcétera. Entonces, este tipo de módulos son bastante útiles para poder hacer integraciones. Incluso hay muchos edificios donde a mí me ha tocado que tienen dos sistemas independientes. Tienen un sistema de una marca y tienen otro sistema de otra marca. ¿Y qué te piden ahí o qué te solicitan? Oye, quiero que si uno de ellos se activa, al otro le avise y viceversa. Entonces, ¿qué utilizamos en ese tipo de casos? Utilizamos estos módulos, los módulos de relevador, para que cuando el primer sistema se active, le avise al otro. El otro, ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo va a recibir esa señal? Con un módulo de monitoreo. Y viceversa, ¿verdad? El otro, cuando se active, manda un módulo de control, perdón, de relevador, y este lo recibe con un módulo de monitoreo. De esa forma se conectan sistemas o se hace una interconexión entre sistemas muy sencilla, pero que realmente les piden bastante, ¿no? Entonces, si se fijan, pues un sistema direccionable puede ser que no tenga tantos detectores, pero por el tipo de aplicaciones o las funciones especiales, realmente necesiten un sistema direccionable. Si ustedes ven que el proyecto no lo requiere, el proyecto es bastante pequeño, quizá nos conviene un sistema convencional donde va a ser más sencillo, va a ser más económico y vamos a cumplir con la norma, ¿verdad? Todos los sistemas, en el caso hablando de Honeywell, todos sus sistemas, todos los detectores, todos los paneles están certificados, cumplen con la norma, entonces no tenga ningún detalle con eso. Por último, ¿qué es lo más importante en un sistema? Yo podré comprar el panel más robusto, el más grande, el que tiene más zonas, el que tiene más puntos, pero si no lo conecto bien y con el cable correcto, pues de nada va a servir, ¿verdad? De nada va a servir. Entonces, ¿para qué nos sirve este alambre? El alambre para incendio. Sirve para conectar realmente todo el sistema. Los calibres van a ir desde el calibre número 18, ¿sale? Sería como el más pequeño, el más delgado. De ahí sigue el calibre 16, el calibre 14 o el calibre 12, ¿verdad? Los dispositivos por lo general van a soportar hasta el calibre 12. Entonces, eso va a depender también de las distancias y depende de las cargas. Para saber exactamente qué cable utilizar o qué calibre utilizar, los sistemas manejan calculadoras. Esas calculadoras, por ejemplo, tú le puedes colocar, oye, voy a poner 20 sirenas con estrobos a estas distancias. Ah, ok, si quieres poner 20 sirenas con estrobos a esas distancias, necesitas un calibre 16 por lo menos. Ajá, o realmente ya no lo soporta el panel, necesitas colocar un módulo adicional, no sé, cosas así, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de evacuación donde vamos a dar algún mensaje y queremos que esta señal llegue correctamente hacia la bocina, podemos utilizar un cable que es blindado o si en el sitio hay muchas interferencias, podemos utilizar un cable que es blindado como el primero. Entonces, también se le conoce como apantallado, ¿verdad? Mucho en el mercado lo piden así, blindado o apantallado. Esta pantalla o este blindaje lo que hace es que inhibe estas señales del exterior para que la información vaya por estos cables de forma segura. ¿Ok? Diferentes certificaciones. Hay certificaciones, por ejemplo, de cable que es Riser, hay otro que es Plenum, hay otros que son para exterior. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Por ejemplo, un Riser son los cables que van en vertical. ¿Por qué? Si tú pones un cable de forma vertical y lo empiezas a quemar, un hilo, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo con un hilo. Tú tienes un hilo, lo pones en forma vertical y lo empiezas a quemar, vas a ver que en segundos ya tenemos o todo el cable ya se quemó porque esta flama se propagó muy rápido, ¿verdad? Hacia arriba se va propagando y pues es muy rápida la propagación. Los que tienen certificación Riser, precisamente este tipo de cables,
minimizan o retardan mucho la flama cuando están en forma vertical. Por eso a lo mejor van a ver que cuestan un poquito más, pero es porque tienen esta certificación. Los que son plenum los podemos poner, por ejemplo, horizontal. Cuando es una instalación de forma horizontal, ahí ya no hay tanto problema porque la propagación no es tan rápida, pero al final el equipo cumple para que no la propague, ¿verdad? De eso se trata, que los equipos retarden la flama. Hay otros que son para exterior, totalmente para exterior. Normalmente los cables de la marca Genesis los puedes tener expuestos al sol, están eh, certificados, ¿verdad? No hay ningún problema, todos sus cables están certificados. Ahora, ¿qué se utiliza? ¿Cable o alambre? Multifilar o de un solo filamento. Realmente se sugiere que sea de un solo filamento. ¿Por qué? Cuando es multifilar, cuando el técnico está cortando, por ejemplo, está cortando el cable, puede ser que por quitarle el aislante, a la hora de quitarle el aislante con las pinzas, puede ser que corte dos o tres alambritos, ¿verdad? Dos o tres filamentos, dos o tres hilos. Eso lo que va a hacer es que baja el calibre del cable. Si baja el calibre del cable, la corriente que va a pasar por ahí también baja. Si la corriente baja, entonces, y esto está por ejemplo, está conectando una sirena, puede ser que esta sirena no suene con la misma intensidad, con los mismos decibeles. Y si no suena con los mismos decibeles, la persona no la va a escuchar. Todo esto nos va a llevar a que podemos evitar tragedias, ¿verdad? Cuando es de un solo filamento, si la persona lo cortó, pues lo cortó completo. Y ya el sistema te va a decir, no, no, hay un problema o no enciende o lo que sea. Pero esa es la ventaja, ¿no? De hacerlo con un filamento. Ahora, esa tira que ven ahí, la que vemos aquí, que tienen los tres como hacia la derecha, como color blanco, esa tira justamente es para poder abrir la cubierta exterior, para poder romperla y evitar que el corte se haga con pinzas, justamente por eso, porque al presionar con las pinzas muchas veces se llega a cortar también el mismo cable, ¿no? Entonces, pues todos vienen preparados, o sea, vienen prácticamente, están todos diseñados para que no tengamos errores a la hora de la instalación. ¿Qué no se utiliza? Eso sí lo he visto, UTP, ¿verdad? Eso sí, no. Yo creo que sería lo peor que podamos utilizar. He visto algunos sistemas que los conectan con UTP, pero realmente no. En el caso del UTP, pues no, no va a estar certificado, no tiene los calibres que requiere. Eh, el UTP pues es un calibre 24, a lo mejor máximo 23, pero no, ¿verdad? UTP se utiliza solamente para redes de datos, pero para incendio no vayan a utilizar UTP, eso creo que es lo peor que podrían hacer. Acuérdense que lo que queremos hacer con estos sistemas es salvar vidas. Y si hacemos una mala instalación o ponemos un cable que no es el correcto, pues no lo vamos a lograr. Perfecto, aquí yo les dejo las marcas que nosotros vendemos en Syscom. La marca Firelight, la marca Silent Night, ambas marcas son de Honeywell. Esos va a depender del proyecto, ¿verdad? Habrá proyectos con Firelight que ustedes puedan sacar directamente. Habrá proyectos que requieran a lo mejor Silent Night. Hay otra marca más que es Fahrenheit, a lo mejor para proyectos ya mucho más grandes. La marca es Fire, donde tenemos detectores convencionales. La marca Macurco. Macurco se especializa, por ejemplo, en los detectores de gases, gas de monóxido, por ejemplo, gas LP, gas natural, gas nitrógeno, etcétera, ¿verdad? Ellos se especializan en la parte de detección. Sus equipos son convencionales, no hay ningún problema. System Sensor también le pertenece a Honeywell. System Sensor se dedica, por ejemplo, a lo que es la fabricación de las sirenas, los estrobos, algunos detectores convencionales. Es también, ¿verdad? Bastante bien. STI, por ejemplo, maneja todos los botones de emergencia, los que son como tipo hongo. Los acrílicos o los stopper que le conocen para poder proteger las estaciones manuales, etcétera. Safe Fire Detection, ellos se dedican, por ejemplo, a fabricar el cable térmico, el que vimos, los detectores por aspiración, los detectores de flama, sale de Safe Fire Detection. Y SDI, SDI es una marca que también se dedica, pero a la parte ya de mantenimiento preventivo.
Ellos utilizan, por ejemplo, hay unas latas de humo que tienen para que tú puedas hacer las pruebas cuando ya tienes el sistema totalmente funcional y le vas a hacer la demostración a los clientes. Hay unas latas de humo que ellos tienen con unos stick que puedes tú llevar precisamente hasta el detector y con eso haces la activación, ¿no? O el mantenimiento, los puedes quitar, etcétera. Entonces, prácticamente son todas las marcas que pueden conseguir con Cisco. Ahora, para lo que es incendio, sí se requiere certificación, ¿verdad? Como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, hay muchas consideraciones que hacer. Entonces, una de ellas es saber programar el panel. Próximamente vamos a estar dando cursos de certificación, totalmente certificados. En este caso, nosotros los vamos a poder certificar con permiso directamente de Honeywell, de la marca Firelight. ¿Sale? Es decir, para que ustedes puedan ya tener ese documento que ustedes están certificados, les va a ayudar muchísimo para cerrar proyectos. Y la otra es, si tienen alguna duda, algún proyecto donde quieran empezar a revisar, oye, ¿qué me conviene aquí? ¿Qué puedo hacer? Yo les puedo ayudar a sugerir. Lo que sí no puedo hacer es, por ejemplo, es hacerles un diseño o hacerles un espaciamiento, ¿no? Pero sí les puedo ayudar a lo mejor a recomendar si ya ganan el proyecto o algo, alguna capacitación ahí que podamos hacer en línea o si están en Bogotá presencial. ¿Ok? Pues perfecto. Con esto pues termino este webinar. Espero que esta información les ayude muchísimo. Y si tienen aquí alguna pregunta, la podemos resolver. Si no, les vuelvo a dejar aquí mi correo. Aquí lo dejé al inicio. Déjenme, me regreso a la del inicio. Aquí está, ¿verdad? Mi nombre es Abatiel Correa. Ese es mi correo, scorrea@ciscomcolombia.com. Si pueden o si requieren de algo, me pueden escribir. Muy bien, pues les agradezco su tiempo y pues quedo a la orden, ¿sale? Cualquier otra duda, quedo a la orden. Pues muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Hasta el siguiente webinar.